El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de Uganda en tonos naranja y púrpura, una belleza engañosa. En las orillas del lago Victoria, un terror silencioso acechaba bajo la superficie del agua. Los aldeanos susurraban historias de un monstruo, un asesino, Osama. Durante años los pescadores del lago Victoria vivieron con miedo. Sus medios de vida, sus propias vidas, amenazadas por una criatura tan antigua como mortal. Un cocodrilo del Nilo de inmenso tamaño y poder. Era un fantasma que atacaba desde las profundidades, dejando solo ondas y oraciones susurradas. Cada salpicadura, cada onda podía señalar su regreso, cada bote vacío, cada ser querido desaparecido, un testimonio de su reino de terror. El miedo era un compañero constante, proyectando una larga sombra sobre las otrora tranquilas orillas. Osama. El nombre, sinónimo de miedo y caos en otras partes del mundo, tenía un significado escalofriante para la gente del lago Victoria. Este no era un cocodrilo ordinario. Este era un depredador de proporciones monstruosas, tanto en tamaño como en el miedo que inspiraba. Era un gigante que medía más de 15 pies de largo. Sus escamas, como armaduras, brillaban amenazadoramente al sol. Sus fauces, capaces de triturar huesos, tenían hileras de dientes afilados como navajas. Pero era su reputación lo que realmente aterrorizaba. 80 almas, 80 vidas cobradas por el insaciable hambre de Osama. Los pescadores, que se aventuraban a pescar a diario, desaparecían sin dejar rastro. Los niños, jugando a la orilla del agua, arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. El reino de terror de Osama era absoluto. Lo que diferenciaba a Osama de otros cocodrilos era su escalofriante preferencia. Ansiaba carne humana. Mientras que otros cocodrilos cazaban peces y animales, Osama buscaba activamente presas humanas. Sus ataques eran deliberados, calculados y aterradoramente eficientes. Un sobreviviente, un joven pescador llamado Joseph, escapó por poco de las garras de Osama. Relató el horror de ver a su hermano arrastrado bajo el agua, el bote astillado tras el paso del cocodrilo. Joseph llevaba las cicatrices, tanto físicas como emocionales, de aquel fatídico día. Otra superviviente, una madre llamada Abeni, habló del día en que Osama se llevó a su hija. Estaba lavando ropa a la orilla del lago cuando el cocodrilo atacó. Sus enormes fauces se abalanzaron sobre la pierna de su hija. Los gritos de Abeni fueron recibidos con el sonido de los gritos de su hija que se apagaban, tragados por el agua turbia. Sección 4. La casa de Osama. Una comunidad se defiende. A medida que el reino de terror de Osama continuaba, los aldeanos sabían que tenían que actuar. Esto ya no era solo un cocodrilo, era un monstruo que amenazaba su propia existencia. Guiados por un miedo profundamente arraigado y una necesidad desesperada de sobrevivir, los aldeanos organizaron una cacería. Los pescadores, con el rostro marcado por la preocupación y la determinación, se adentraron en el lago, armados con redes, lanzas y oraciones. Conocían los riesgos, pero también el precio de la inacción. La caza de Osama se convirtió en un símbolo de su resistencia, un testimonio de su negativa a ser gobernados por el miedo. La búsqueda fue larga y ardua. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. Las esperanzas de los aldeanos se desvanecían con cada día que pasaba, pero se negaban a rendirse. Estaban decididos a librar a su comunidad de esta amenaza. Sección 5. Capturado. Alivio y miedo persistente. Finalmente, después de meses de implacable persecución, sus esfuerzos dieron sus frutos. Osama, el monstruo que había atormentado sus pesadillas, fue capturado. La noticia se extendió como la pólvora. Un suspiro de alivio colectivo recorrió las aldeas. El reino del terror había terminado. Los aldeanos, con el rostro marcado por una mezcla de alivio y miedo persistente, se reunieron para ver a la bestia capturada. Osama, antaño símbolo de terror, yacía ahora sometido, su inmenso tamaño, un crudo recordatorio del peligro que representaba. Fue trasladado a una granja de cocodrilos, lejos de las orillas del lago Victoria. La captura de Osama trajo una sensación de paz a la región.
Los pescadores volvieron a sus barcas, los niños jugaban a la orilla del agua y la sombra del miedo que se había cernido durante tanto tiempo comenzó a retroceder. Pero el recuerdo de Osama, el cocodrilo asesino, permaneció un crudo recordatorio del poder de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana. Sección 6. Depredador alfa, presa humana. Una historia con moraleja. La historia de Osama sirve como un escalofriante recordatorio de que no estamos solos en este mundo. Compartimos nuestro planeta con criaturas mucho más antiguas y poderosas que nosotros. Criaturas como el cocodrilo del Nilo, un depredador alfa que ha gobernado su dominio durante milenios. Los encuentros entre humanos y cocodrilos son una clara ilustración del delicado equilibrio de la naturaleza. A medida que las poblaciones humanas crecen e invaden los hábitats de estas antiguas criaturas, la probabilidad de que se produzcan estos encuentros aumenta. Es un recordatorio de que debemos tratar a estos animales con respeto, comprendiendo los peligros potenciales que representan. La historia de Osama, aunque aterradora, también pone de manifiesto la resistencia del espíritu humano. Enfrentados a una amenaza aparentemente insuperable, los habitantes de la orilla del lago Victoria se unieron, su determinación alimentada por el miedo y una necesidad desesperada de sobrevivir. Su historia es un testimonio del poder de la comunidad y del perdurable espíritu humano frente a la adversidad. Sección 6. Depredador alfa, presa humana. Una historia con moraleja. La historia de Osama sirve como un escalofriante recordatorio de que no estamos solos en este mundo. Compartimos nuestro planeta con criaturas mucho más antiguas y poderosas que nosotros. Criaturas como el cocodrilo del Nilo, un depredador alfa que ha gobernado su dominio durante milenios. Los encuentros entre humanos y cocodrilos son una clara ilustración del delicado equilibrio de la naturaleza.